Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma nuestras vidas. Porque cuando la luz divina ilumina nuestro entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona en la persona de nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate, radio escucha, a todos los que nos sintonizan. Preparemos el corazón para este tiempo de enseñanza, de reflexión, testimonios y sobre todo, crecimiento espiritual. Comenzamos ahora. Adelante. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Gracias, Claudio. Vamos a la meditación bíblica. Hoy tenemos un tema sumamente importante en el corazón de la iglesia, de sus ministros, de todo aquel que tiene fe en el Hijo de Dios. Caminar en la luz de Dios. Caminar en la luz de Dios significa que diariamente tenemos que estar bajo la guianza del poder de su palabra y dándole la espalda al mundo y al pecado. Estas influencias que son enseñanzas de maldad, para sustituirlas por la inspiración de su palabra, que nos va a permitir reflejar amor, verdad y por supuesto una vida pura. Estamos hablando de un estilo de vida de obediencia, de rectitud y comunión, que implica arrepentimiento constante y la purificación de nuestro ser a través de la persona de nuestro amado Cristo Jesús. Dios es la fuente de toda luz. Por lo tanto, en Él no hay ni un gramo de tinieblas. Andar en la luz es compartir su carácter, andar en esa justicia en todas las áreas de nuestra vida y aún en lo más íntimo, en esa pureza. Dios no tiene ninguna oscuridad en su carácter, ¿verdad? Ni injusticia, jamás hay pecado, porque Él es santo. 3 veces santo. La palabra del Señor en el Salmo 119, en el versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esta fuente de toda sabiduría que nos guía, que nos ilumina y que nos hace transitar por el camino de la verdad. Cuando tú y yo leemos la Biblia, Dios nos habla y nos guía a través de su precioso Espíritu Santo. Cuando seguimos la dirección de Dios, nuestra vida se llena de buenos frutos, por supuesto, de gozo y alegría, y principalmente ese sello de su paz. Pues vamos por el camino de salvación, el camino que agrada a Dios. Por eso hoy te invito a que tomes nota. Dios guía la vida de todo creyente. Número 1, a través de su palabra. Pero necesito tener fe en Dios y necesito tener fe en su palabra y aceptar que la palabra es palabra de Dios. Inspiración por la boca de Dios en la mente y en el corazón de todos los que escribieron. Isaías 48:17 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por ese camino que tú debes de seguir.
Oigan, necesitamos que esto sea una realidad en nuestras vidas y ser guiados por Él. Para ello necesito someterme, necesito humildad y dependencia de Él y de su palabra. La palabra es la luz divina que ilumina y que puede iluminar todas sus decisiones. No importa la decisión que tengas que tomar. El Evangelio de Juan 16:13 dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Así que muchas veces no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir, y si nos vamos a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, pero tú puedes pedirle dirección a Dios y Él te puede soplar la respuesta. Él te puede dar el consejo, te puede impulsar y te puede librar de cualquier tipo de error. La fe se fortalece cuando escuchamos la voz de Dios. Así que por eso es importante que creamos en la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16, 17, y esto es categórico, es radical, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar a nuestras vidas, para reprender a nuestra conciencia, para corregir nuestras malas conductas e incluso instruirnos, llevarnos a una justicia verdadera. Así que tenemos que tener una aplicación a nuestra vida. El significado espiritual de ese caminar en la luz es sinónimo de esa comunión con Dios y además con otros creyentes. No podemos ser cristianos aislados o ovejas solas. Las ovejas siempre están en el corral, acompañadas de otras ovejas, en esa manada. Así que por eso en la primera carta del evangelista Juan dice en el 1 versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que si andamos en luz podemos estar en comunión con otros que tienen el mismo propósito, y para eso existe la iglesia, donde ahí está la luz de Cristo, donde podemos contagiarnos de la luz de otros y podemos compartir esa luz que Dios nos ha dado gracias a la obra de Jesús en la cruz, que nos ha limpiado de todo pecado. Estas decisiones diarias implica que te sometas en tus pensamientos, en tus acciones, en todas las decisiones al escrutinio de la Biblia, alejándonos de las tinieblas o del pecado. Este fin de semana, con nuestros alumnos del curso propedéutico, hablamos de la inteligencia emocional y comentábamos que muchas veces necesitamos que preguntarnos: ¿y Jesús qué haría en mi lugar? ¿Qué consejo hay en la Escritura para esta situación? ¿O esto que voy a hacer es justo y agradable delante de Dios? Por eso dice Proverbios 3, 5, 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Puedes tú palpar y ver que Dios cambia tus pensamientos, cambia tus acciones y te guía en tus decisiones para agradar el corazón de Dios. Por eso hemos llamado a esta enseñanza caminar en la luz de Dios, y necesitamos una dependencia concreta, una dependencia con propósito, para que Él nos guíe sobre ese camino de luz. Y sabes, si tú caminas en la verdad, si tú caminas en esta relación con Él, con su palabra, debe de haber un reflejo de tu verdad. No solamente una manifestación religiosa, sino algo más espiritual, algo más poderoso que los demás puedan palpar. Aquellos que andan en la luz viven de una manera justa, reflejan la gloria de Dios y su justicia en el mundo, y entonces Dios puede ser glorificado. En Mateo 5, 14, 16, Él dice que ustedes son esa luz que ilumina a todos, y ese es el propósito de la iglesia: ser un testimonio, ser una referencia, ser un modelaje de que Jesús alumbra nuestras vidas. Son como una ciudad construida en la parte más alta del cerro y todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo del cajón, por lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de todos los cristianos que hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios. El Padre, nuestro Padre Celestial, va a ser glorificado.
Hermanos, estamos hablando de que necesitamos ir a la fuente de guía. Dios es luz y caminar con Él significa caminar en la verdad, evitando ser engañados, encontrando la dirección de su aurora para nuestro camino. La naturaleza de Dios es que Él es luz y en Él no hay tiniebla, como dice 1 de Juan 1:5. Eso significa que Él es totalmente santo, puro y verdadero, y Él necesita que tú tengas los mismos estándares y la misma calidad espiritual. Por eso Él es tu Señor, Él es tu luz y tu salvación. Jesús es nuestra luz. Él nos dijo: ustedes son la luz del mundo, y prometiendo de quien lo sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida que es Él. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos de luz son importantes. Los creyentes son llamados hijos de luz y no les insta a reflejarla, y se nos insta a reflejarla positivamente, pues la luz produce bondad, justicia y verdad. ¿Sabes? La única manera de que esto sea real en tu vida, que sea algo poderoso, es que tú te relaciones con el Señor a través de su palabra. Es por medio de la fe. Es por medio de oír la palabra de Dios, de tomarte un tiempo y una calidad para escuchar la voz de Dios. No solamente ese tiempo de oración donde suplicas y pides, pero ahora que Dios te hable a través de su propia palabra, que seas fortalecido, que seas nutrido, pero sobre todo que hoy seamos alumbrados. La invitación en esta hora es leer la palabra, buscar la dirección divina y estar saturados de esa preciosa luz que alumbre tu corazón, que alumbre tu mente y que ahuyente cualquier tipo de tinieblas de tu ser. Señor, danos el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Pon en nosotros esa hambre, esa comezón, ese deseo de estar en contacto contigo a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos verdaderos discípulos, a ser esa gente iluminada por tu luz, por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Si tú no puedes estudiar por tu propia cuenta, te invitamos a formar parte de nuestra capacitación para que puedas ser formado y puedas ser instruido acorde a tu llamado. Nuestra Facultad de Teología está disponible para ti. Muchísimas gracias, Claudio. Que el Señor les bendiga a todos. Estás escuchando Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. En tiempo de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Gracias. Continuamos con las noticias cristianas del mundo evangélico de este fin de semana. Se han visto marcadas por una mezcla de movilizaciones evangelísticas, conmemoraciones históricas y noticias de gran impacto en el ámbito social y espiritual en el mundo hispano y de forma global. En España, un ministerio llamado Decisión cumplió 70 años. En Madrid, esta organización evangélica celebró 70 campañas con un acto en la Iglesia Cristo Vive. Durante su evento, anunció el premio Juan Blake y enfatizó: la proclamación del Evangelio sigue siendo una prioridad urgente. El año pasado estuvimos en España y lo que contemplamos es que la mayoría de los cristianos son los hispanos que han migrado de América Latina o de Hispanoamérica a el continente europeo. Estamos hablando de una iglesia que está compuesta por y que ha traído vida y un crecimiento a través de la migración. Pero hay una gran ausencia de los verdaderos españoles que no han querido rendir sus propias vidas al Señor. Jóvenes, pasando a Brasil, jóvenes en un carnaval
que es muy clásico de la cultura brasileña, en Belo Horizonte, un grupo de jóvenes cristianos llamaron la atención al arrodillarse en plena vía pública durante las celebraciones de un carnaval para orar y proclamar el nombre de Jesús en medio de un ambiente festivo. Tenemos que hacerlo, tenemos que redarguir, tenemos que ser un ejemplo de volver a conectarnos con la divinidad a través de la persona de Jesús. En México hubo un movimiento evangelístico nacional, se le llamó el Día Nacional de la Evangelización este 28 de febrero, donde iglesias metodistas y diferentes congregaciones en todo México se llevaron jornadas masivas de ayuno, de oración y salidas a las calles bajo el lema "La iglesia impactando a la sociedad". Hubo esta jornada de ayuno, esta jornada de evangelización masiva y acción en las calles. Las calles tienen que ser tomadas desde una perspectiva positiva, las plazas comerciales, y esto sucedió en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey, como una labor de evangelismo, de impacto social, proclamando la palabra de Dios. Hay temas muy álgidos, hay temas muy fuertes, la violencia en México y las iglesias, con la muerte del líder criminal que ustedes conocen, llamado, que apodaban el Mencho. Los líderes cristianos del estado de Jalisco han llamado a una urgente oración e intercesión a favor de la paz local y de toda nuestra federación. Se reportaron bloqueos, incidentes que afectó la actividad normal de las iglesias. Así que se prendió una alerta roja en Jalisco. Hubo iglesias suspendidas, impactó a los cultos de forma negativa porque se suspendieron los cultos presenciales y, reitero, Puertas Abiertas ha hecho un lanzado urgente. Esta organización internacional ha hecho un llamado urgente de oración por los cristianos de Jalisco que están acechados por las presiones del crimen organizado. En Oaxaca, hablando de derechos y libertad religiosa, se reportó que el pastor evangélico Mariano Velázquez de la Sierra Mije denunció hostigamiento, amenazas contra la familia, y en este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de intolerancia religiosa en estas comunidades que se rigen por usos y costumbres. Queremos ver la acción de derechos humanos, queremos ver la acción local, municipal, estatal y federal poniendo paz a través de la Dirección de Asuntos Religiosos. También se ha anunciado que en este 2026 las iglesias evangélicas han superado el ritmo de apertura de nuevos templos versus el crecimiento de la Iglesia Católica en el sureste mexicano, y han consolidado su presencia las iglesias evangélicas en zonas rurales. Como todos escuchamos, en el contexto internacional, la gran tensión en el Medio Oriente, la situación de Irán sigue siendo crítico tras los ataques recientes de Estados Unidos que invocó o convocó a una gran jornada de oración, y por el otro lado, Israel. Organizaciones cristianas piden oración por los creyentes de estas zonas, especialmente tras informar de que los arrestos de cristianos en Irán se ha duplicado en el último año y en las últimas horas. Así que estemos atentos a lo que está pasando, porque Israel es el reloj de Dios, y orar por la paz de Jerusalén. Todos los que aman sus palacios, todos los que aman sus calles, oremos por la paz de Jerusalén. Una cosa es lo político y otra cosa es la fe que tenemos en la palabra y lo que Dios nos pide, que seamos intercesores y que amemos a su pueblo. Y por último, cristianos en el Cuerno de África se han reportado nuevos ataques de extremistas a iglesias domésticas, resaltando que en África subsahariana la violencia contra cristianos sigue a niveles alarmantes según la lista mundial de persecución del 2026. Y termino con una tragedia que a mí me impacta y me impresiona. Se informa un lamentable suceso en Santiago de Estero, Argentina, donde un pastor evangélico protagonizó un feminicidio contra su propia esposa. Posteriormente se suicidó
Y lo más tremendo es que sus propios hijos fueron testigos. Esta noticia ocurre en la capital de Santiago de Estero, especialmente en el barrio Tradición, y esto sucedió el día de ayer. Oremos por los pastores. Ningún pastor está exento de abrirle la puerta al enemigo en su mente y su corazón. Hasta aquí las noticias. Gracias. Continuamos con Tiempo de Luces y Perfecciones. En Tiempo de Luces y Perfecciones podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de Luces y Perfecciones, siempre cerca tuyo. En Tiempo de Luces y Perfecciones, un testimonio inspirador. Muchas gracias, Claudio. Ahora este segmento tan importante que ha estado fortaleciendo y bendiciendo a muchos de nuestros oyentes. Para mí es un privilegio hoy contar con la presencia de la hermana Patricia Pérez Sánchez. Patricia, Dios te bendiga, bienvenida. Puedes saludar a la audiencia. Muchas gracias, pastor. Buena tarde. Dios les bendiga a todos y es un gusto y un privilegio poder compartir este testimonio con todos ustedes. Gracias a Dios por su vida, por esta entereza de querer ser formada. ¿Cómo es que inicia su relación con Cristo Jesús? Platíquenos, ¿qué le llevó a tomar esta decisión tan inteligente y trascendental para su vida? Pues gracias a Dios, yo nací en una familia cristiana. Mis papás son pastores y mi sueño siempre fue poder cursar un instituto bíblico. Y gracias a Dios porque se me presenta esta oportunidad de este bachillerato teológico en cuestión de a través de nuestro pastor Javier Díaz, y nos hace la invitación y yo tomé la decisión de poder ingresar al bachillerato Urim y Tumim. Gracias a Dios. Magnífico. Oye, qué precioso. Hija de pastor, en un ambiente cristiano, pero llegó un momento que tomaste una decisión. Un momento que cambia tu historia. Un antes sin Dios y un después con el Señor. Platícanos, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida? Así es, pastor. A los 15 años, aunque yo había nacido en un hogar cristiano, una familia cristiana, yo tenía que tener un encuentro personal con Dios. Y fue a los 15 años que tomé la decisión de bajar a las aguas y me bauticé a los 15 años de edad. Y desde ese entonces siempre mi idea o el propósito que tengo siempre es de servir a Dios. Y sí, lo he estado haciendo. He trabajado en diferentes ministerios, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque yo sé que Dios tiene un propósito especial para mí, para mi familia, y gracias a Dios por este maravilloso salvación, este regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Excelente, damos gracias a Dios por esa revelación y esa manifestación a tu vida. Patti, coméntanos, ¿en qué estás sirviendo en tu congregación? Porque yo te veo muy activa. Mire, pastor, ahorita estoy en el Ministerio de Intercesión. También ayudo a compartir al pastor la palabra, ¿verdad? En ocasiones he visitado el anexo, el centro de rehabilitación, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos. Siempre me ha gustado trabajar en la obra de Dios, porque por algo Dios
me creó con un propósito. Eso tengo bien claro. Yo no soy accidente, yo no soy equivocación, no soy casualidad, soy propósito en Dios. Y pues aquí estoy sirviendo y sé que aún Dios me va a llevar todavía a mucho más, a otros niveles que ni siquiera a lo mejor imagino. Y es la manera en que ahorita sirvo a Dios. Maravilloso. He participado con ustedes en estas jornadas de intercesión desde la madrugada. Platica a la audiencia esta iniciativa de tu pastor, de algunos líderes de la iglesia, para invitar a muchos cristianos a este propósito, a esta visión de oración e intercesión. Claro, pastor. Esta visión nace en el corazón del yerno del pastor y lo lleva a la iglesia, lo presenta. Bueno, yo le voy a ser bien sincera, a mí orar no me gustaba, a mí se me hacía súper aburrido, pero mi abuela, la mamá de mi papá y mi papá son hombres de oración. Yo siempre desde niña yo miraba que mi papá se levantaba y antes de cualquier otra cosa mi papá doblaba rodillas. A la hora de comer, antes de dormirse, siempre estaba orando. Y yo decía, ay, qué aburrido es orar. Cuando se forma esta plataforma en Zoom de intercesión en la iglesia, yo dije, ay, así de verdad, pastor, soy sincera. Dije, bueno, a ver, pues me voy a conectar, ¿no? A ver qué pasa. Pastor, he amado estos tiempos porque Dios ha manifestado de una manera bien hermosa en nuestras vidas. El tener esa intimidad con Dios, esa comunión temprano, ¿verdad? El buscarle, el estar ahí, no solamente buscarle por la necesidad, sino tener ese tiempo también de adorarle, de agradecerle, ha sido algo fundamental en mi vida. De verdad que la oración tiene un poder que no nos imaginamos. Yo creo que si de verdad todos comprendiéramos el poder de la oración, nos la pasaríamos de rodillas, pastor. Ha sido una experiencia bien hermosa y también me ha tocado compartir algún tema, ¿verdad? Estamos iniciando, pero también Dios ha estado respaldando todo esto, así que les invito a que todas las maneras que tengan de orar y de buscar a Dios, háganlo, porque Dios siempre responde. Amén, amén. Y esto me hace recordar una frase célebre de Martín Lutero y decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y qué sabias palabras, Pati. Recuerdo que cuando estuvimos en Afilando el Hacha, un seminario de liderazgo allá en Apan, en la iglesia cristiana llamada Final, fue de gran bendición. Platícanos tu experiencia en ese seminario y después vamos a hablar de cómo te está yendo en esta formación del Bachillerato Teológico Ministerial. Adelante, Pati, es tu tiempo. Fue una experiencia muy bonita el seminario de Afilando el Hacha, porque Dios nos habló a través de su palabra, pero también Dios hizo un milagro de sanidad en mi cuerpo. Yo recuerdo que ese día llegamos a la actividad de la tarde y vi a un hermano ancianito que estaba orando hasta atrás, pero su manera de orar era tan bonita que yo me senté delante de él en lo que iniciaba la actividad, pero el hermano empezó a orar y levantó sus manos. Recuerdo mucho esa escena. Levantó, alzó sus manos y seguía orando. Bueno, ya empezó la siguiente actividad. Y al final mi pastor Javier dijo, hermanos, aquí hay un hermano que Dios le ha dado una revelación y voy a dejarle el lugar para que él comparta. Y cuando él pasó y dijo, Dios me ha mostrado y habló y me dijo que aquí hay una mujer que está enferma de los dientes. Dice, y le da el dolor y empezó a señalar en la parte que le daba el dolor a esta mujer. Dice, pero hoy Dios me dice que queda sanada. Y yo me quedé así que le voy a invitar a esa hermana que se levante y dé su testimonio. Créame que yo dudé. Y cuando yo me quedé sentada y yo decía, ¿seré yo? Yo me lo preguntaba en mi mente.
Cuando termina la actividad, yo volteo con mi esposo y le digo, soy yo, Dios me sanó a mí. Y voltea y me dice que sí, mueve la cabeza y dice que sí. Yo tenía que ir a buscar al hermano, no sé cómo se llame. Yo lo tenía que buscar y yo tenía que compartirle mi testimonio. Yo había pasado un tiempo de enfermedad muy difícil. A mí se me diagnosticó neuralgia trigeminal. Esta enfermedad es conocida por el dolor del suicidio. O sea, es tan doloroso que muchas personas recurren al suicidio. Yo recuerdo que no encontraban los médicos que tenía y de verdad me pasó como la mujer de la Biblia del flujo de sangre. Gastamos y gastamos en especialistas, en los mejores médicos, odontólogos, me fui con maxilofaciales. Bueno, yo visité muchos médicos y nadie me encontraba nada. Hasta que un día yo me hacía la fuerte por el dolor que era tan fuerte. Yo llegó el momento en que tenía que escribir porque no podía hablar. Anotaba en una libreta porque no podía pronunciar palabra porque el dolor era insoportable. Me subía al ojo y del ojo a la cabeza. Es del lado derecho. Era del lado derecho. Y recuerdo que esa ocasión llega mi esposo a comer y yo tenía el dolor, pero yo me hacía la fuerte. Y me dijo, ¿te duele, verdad? Le dije, no, de verdad, no. Y termina de comer, yo comí como pude porque ni siquiera podía masticar. Y se sale y dice, ya me voy. Se sale y cuando él se sale yo me suelto a llorar por el dolor. No sé qué se le olvidó y regresa y me encuentra llorando. Y dice, ¿tienes dolor, verdad? Y le dije, sí, ya no aguanto. Le habla a la dentista que me estaba atendiendo y le dice, ¿sabe qué, señor? Eso ya no es normal. Tiene que ver a un neurólogo. Y sí, nos vamos al especialista y este neurólogo pues me dice lo mismo. Es una neuralgia, no tiene cura. Y lo único que se puede hacer es hacer una operación, pero al hacer la operación corre el riesgo, dice que pueda perder el habla, que pueda quedar sorda. Y cuando él me dio el diagnóstico, yo salí llorando del consultorio. Recuerdo que me subí a la camioneta y me puse a llorar y me dijo mi esposo, no tengas miedo, nosotros sabemos en quién confiamos, la ciencia ya dio su diagnóstico. Dice, pero falta lo que diga Dios. A mí me cambiaba la vida, yo decía, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque no puedo hablar, no puedo comer, incluso hasta por tocarme la cara o cepillarme los dientes, ponerme crema en la cara, era doloroso. Y comenzamos a orar. Pedimos oración en la plataforma, en nuestra plataforma de oración. Y cuando en diciembre, que fue el seminario de Afilando el Hacha, cuando dice el hermano, Dios ha sanado a esa mujer. Yo bajé a buscarlo al comedor y le dije, hermano, a mí me sanó Dios. Yo fui la mujer que Dios sanó del problema de dientes, hermana. Y entonces, cuénteme. Y conté todo eso, todo mi testimonio. Y Dios me sanó ese día. El diablo es mentiroso porque después de esos días empezaba a sentir el dolor. Pero yo decía, yo estoy sana, yo le creo a Dios. Y gracias a Dios, porque yo soy milagro de Dios. Gloria Tengo dos tíos que son sordomudos, pastor. Sí. Y a mí me decía el especialista, usted es un milagro de Dios, porque usted pudo haber nacido igual, sordomuda, pero Dios le ha dado la oportunidad de ser un ser completo. Yo soy testimonio de Dios. Bendito el nombre del Señor. Se cumple esta preciosa palabra que dice en Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados y el Señor ya pagó el precio. Pati, bendecimos el nombre de Dios y glorificamos al Espíritu Santo. Gracias porque Cristo ya pagó el precio de tu salud y de la salud de todo enfermo. Es cuestión de creer.
de creerle a Él y a su palabra. Por cierto, mandamos un saludo muy especial al pastor Francisco Rial Benavid, que hizo esta oración y que testificó que Dios le había mostrado que el Señor había operado en pleno seminario de liderazgo afilando el hacha aquí hace un par de meses en diciembre del 2025. Pati, brevemente platícanos cómo ha sido tu experiencia en el curso propedéutico y ahora en el bachillerato teológico ministerial. Por cierto, te felicito, fuiste de nuestros 15 principales alumnos destacados. Adelante, Pati. Gracias, pastor. Bien hermosa la experiencia. Desde el propedéutico, Dios estuvo ahí limpiando mi vida, muchos aspectos en mi vida. Dios me hizo libre. Yo tenía muchos complejos desde niña. Fui etiquetada feo. Y gracias a Dios, porque recuerdo que en el propedéutico Dios me hizo libre, sanó mi corazón, mis heridas. Y bueno, y ahorita en el bachillerato es una experiencia muy bonita. De verdad que cada materia o sea, es algo que Dios siempre nos está hablando. Entonces, cómo me gustaría que más personas, más hermanos, ¿verdad?, se sumaran a esta experiencia, porque no es lo mismo platicarlo que vivirlo. Entonces ha sido una experiencia muy bonita desde los compañeros que tengo, el ambiente que se ha creado, de cada maestro que comparte cada semana, ¿verdad?, su tema, y pues agradezco a Dios por esta oportunidad, pastor. Nos despedimos, Pati. Mándales un anuncio, una exhortación para aquellos que nunca se han podido preparar y que puedan mirar esta oportunidad como un cheque en blanco de Bancristo. Te escuchamos, Pati. Claro que sí, nunca es tarde para aprender. A veces ponemos de pretexto es que la edad, es que el tiempo, es que muchas cosas, pero el prepararnos para poder transmitir mejor el mensaje a muchas personas que lo necesitan, creo que es lo mejor que podemos hacer. Dios nos da el tiempo, las herramientas y la oportunidad. Aprovechémoslas. Y también te quiero decir, o les quiero decir a los que me están escuchando, nunca pierdan la fe. Nunca pierdan la fe, porque cada lágrima que derramamos y cada oración es escuchada por Dios. Y en su tiempo, Dios la contesta. Entonces, clama y sigue buscando por ese milagro, sigue luchando por ese milagro que estás esperando. Y Dios te va a contestar. Dios es fiel. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue sanando, sigue restaurando, sigue empoderando a su iglesia con capacitación a través de su palabra. Muchas gracias, Pati, por tomarte este tiempo. Un saludo a tu familia, a tu esposo y por supuesto a tus pastores. Les mandamos bendiciones. Estás escuchando Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. El programa Tiempo de Luces y Perfecciones tiene el respaldo institucional del Instituto de Formación Urim y Tumim. ¿Sabés predicar un texto bíblico correctamente? Inscribite al Bachillerato Teológico Ministerial. No es solo un curso bíblico, es un programa formal de formación ministerial integral para líderes, obreros y futuros pastores. Es una preparación completa, formación bíblica sólida para una sana doctrina, formación ministerial práctica, acorde a tu llamado. Enseñamos teología bíblica. El próximo sábado 18 de abril iniciamos nuestras clases virtuales. Son los fines de semana y nuestro curso propedéutico es gratuito. Para más información, escucha lo siguiente. En Tiempo de Luces y Perfecciones podés comunicarte por WhatsApp al +52
55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. El poder que tiene la palabra, lo escatológico, lo teológico, lo profético, guerras y rumores de guerra. ¿Qué significa a la luz de la Escritura? El maestro dijo en Mateo 24, 6, 8: y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en lugares diferentes. Y todo esto será principio de dolores. Impresionante. Guerras, rumores de guerra. Aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Habrá pestes, hambres, terremotos, pero son principio de dolores. Estamos en esta fase de principio de dolores. Esta frase cargada de una profunda resonancia histórica y además teológica. Evoca de inmediato este discurso escatológico encontrado en los evangelios, precisamente en Mateo, en Marcos 13:7, en el contexto actual que hoy estamos viviendo, hoy 3 de marzo del 2026. La expresión fundada como un termómetro de la incertidumbre geopolítica y esta ansiedad colectiva de tan solo escuchar: Estados Unidos e Israel atacan a Irán. Aquí les presento un desglose de estas dimensiones que abarcan este concepto. El origen bíblico es esta frase que proviene de la advertencia de nuestro amado Jesús, el maestro de maestros, y a sus discípulos, también nosotros, sobre estas señales del fin de los tiempos. Pero lo interesante es este matiz que sigue: mirad que nadie se turbe. Y lo primero que hacemos es turbarnos, porque en verdad una noticia de esta envergadura, por supuesto que nos levanta la tensión, nos lleva a turbarnos y amedrentarnos, porque es algo real. Guerras que implican conflictos armados, activos y tangibles. No es espiritual, es concreto, es una realidad. Y cuando hablamos de rumores, la guerra psicológica, la propaganda, la tensión diplomática genera un estado de alerta, un estado de alerta constante, sin llegar necesariamente a un choque físico. Pero estamos hablando de que es una advertencia. Hablemos del escenario de la geopolítica actual, y vivimos en una era donde los rumores viajan a una velocidad con la fibra óptica, los satélites y la internet. La inestabilidad se manifiesta en varios frentes. Curiosamente era Shabbat, curiosamente era fin de semana, curiosamente los mercados financieros estaban cerrados. Y hablamos de conflictos de alta intensidad en regiones que enfrentan confrontación directa por territorio, por soberanía e incluso por recursos. Esta guerra híbrida de ciberataques, desinformación, presiones económicas que desestabilizan naciones desde adentro. Y otra forma es la carrera armamentística, hoy con las armas nucleares y otro tipo de tecnología aplicada a la guerra, el surgimiento del desarrollo tecnológico militar que incluye la inteligencia artificial, aplicada a la defensa. Hoy podemos hablar o describir rápidamente que tengamos en este mapeo
internacional o global la guerra de Rusia y Ucrania, que ya lleva 5 años en batalla y está estancada y no se le ve fin, no hay acuerdos de paz. El Oriente Próximo, esta ofensiva de Israel que continúa en Gaza, con estos frentes extendidos hacia el Líbano, donde está Hezbollah, en Yemen los hutíes, y esta tensión directa con Irán que mantiene la región al borde en una escalada mayor. Ayer que yo volaba de Tabasco a México, había personas que querían ir a Dubái y les comentaban que probablemente sus vuelos fueran cancelados. Dubái estaba cerrando toda la zona e incluso prohibía cualquier tipo de evento deportivo público o masivo. Sudán enfrenta estas fuerzas armadas paramilitares, causando una crisis humanitaria, la crisis más tremenda en la historia de Sudán. Por otro lado vemos el Sahel, el Malí, el Burkina en Níger, esta violencia yihadista que produce inestabilidad interna persistente agravada por sus juntas militares. ¿Y qué podemos decir de una posible guerra de China, Taiwán, Corea, de Afganistán y Pakistán y estos levantamientos armados en América Latina? Pensemos en México con el crimen organizado, pensemos en Haití junto con las tensiones geopolíticas que hoy experimenta Venezuela. Hablamos de un impacto en la psique colectiva, estos rumores de guerra que nos tensan, que nos preocupan, que inmediatamente nos hacen pensar en nuestra vulnerabilidad, pero es un llamado del Eterno y el Espíritu Santo hablando a la mente y el corazón, hablando a la conciencia. ¿Qué pasa si se desata una guerra local, federal, global? Estamos hablando de un estado de hipervigilancia en el que se encuentra la sociedad global debido a esta cobertura mediática 24/7. Tenemos noticias en todo momento. Esta interconexión económica, una guerra de un continente afecta el precio del pan, del petróleo, de la energía, etcétera, etcétera. Y el miedo a que se escale a un nivel nuclear o tecnológico y sea el fin de los tiempos. Así que si vemos desde una perspectiva jurídica e internacional, estamos hablando desde el derecho internacional que estos rumores suelen ser preludios de una activación, de una defensa mutua, de la intervención que debería ser de la intervención de organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU, que está silenciada, al menos no he escuchado nada al respecto, intentando pasar en esta retórica de la diplomacia antes que el rumor se convierta en una realidad. Por eso hablamos de principio de dolores. Este discurso en el Monte de los Olivos de nuestro amado Jesús, que utilizó el término Odín, que se refiere a las contracciones de un parto. Es una analogía en el que estas contracciones aumentan en frecuencia e intensidad para dar un nacimiento. Es una interpretación teológica que sugiere que estas guerras y estos rumores no son el fin de sí mismos, sino indicadores de que un desenlace se acerca. Por eso no tomemos por tardanza la venida del Señor. Es categórico, es profético, es bíblico. Cristo viene. Y por otro lado, este matiz, esta importancia que no es que haya una guerra, simplemente que la ha habido y siempre ha habido, pero esta simultaneidad y esta escala global de estos eventos simultáneos que nos permite entender y discernir que está cerca la venida del Señor. Hay una guerra física, pero también hay una guerra espiritual. Teológicamente, estos rumores representan el estado de angustia mental, esta tensión que enseña que el miedo es una herramienta de desestabilización espiritual para que seamos aún más fácil de manipular, de desinformar y, por supuesto, de no estar conscientes y no discernir lo que está pasando. Por eso la instrucción bíblica dice: no te turbes. El llamado es a la templanza, el llamado es a la fe del poderoso de Israel que defiende a su pueblo y a sus hijos. De esta fe que es enfrente al caos informativo, hay que discernir. Y por otro lado, esta guerra espiritual en la que se manifiesta este engaño. El mismo capítulo se advierte que antes de guerras vendrá un engaño doctrinal. En Mateo 24, 4 y 5. Para muchos estudiosos, esta confusión ideológica es un rumor más peligroso que cualquier
arma de cualquier tipo de tecnología. Así que el papel de las naciones en este texto original habla de que nación contra nación y reino contra reino van a tratar de aniquilarse, pero hablamos de un conflicto étnico con estas tensiones raciales, culturales, civiles dentro de las sociedades. Quiere manifestarse el más fuerte, el más poderoso, el país o la nación más adelantada en tecnología. El conflicto político de estas guerras entre estados soberanos y en potencias mundiales, y en medio están la mayoría de la población desvalida que está al margen. Nuestra teología actual analiza cómo la globalización ha hecho que cualquier conflicto local tenga repercusión en el reino global, cumpliéndose esa visión como una crisis total. Por eso nos debe de llevar a una esperanza. La solución es la paz de Dios, es la paz de Cristo, es el Shalom, del cual el judaísmo nos enseña esa plenitud en Dios. La esperanza escatológica, que a diferencia de un análisis geopolítico secular, que es bueno para discernir la parte humana, la parte política, pero que suele ser muchas veces pesimista, y versus la visión teológica que ve estos eventos como un preludio para la necesaria restauración del hombre caído, de las familias, de los pueblos, de las naciones. Este caos se entiende como una evidencia de que este sistema actual es finito y se va a quebrar y está a punto de quebrarse, pero que necesitamos una intervención sobrenatural que es inminente: el regreso de Yeshua HaMashiach, el retorno del Mesías, el retorno de la paz a la mente y el corazón. Necesitamos retornar al Señor, necesitamos regresar a la verdad, necesitamos ir a las sendas antiguas, donde solamente la justicia divina, solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento en la persona de Jesús va a permitir que tú y yo estemos tranquilos, estemos seguros, estemos como una brújula discerniendo el signo de los tiempos, pero entendiendo que Dios tiene la última palabra y el control de su pueblo y de nuestras personas. Así que, mis amados, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de regresar a Él, es tiempo, a través de los signos de los tiempos, es el momento de retornar al camino, a la verdad y la vida que es Cristo Jesús. En Él hay certeza, en Él hay esperanza, en Él hay seguridad. Así que dile al Señor Jesús: Cristo, reconozco que mi vida está en caos y que probablemente por mi estilo de vida estoy en guerra contigo. Pero hoy, Señor, al escuchar tu palabra y al entender las noticias de la geopolítica, hoy reconozco mi necesidad de ti. Te pido que me perdones. Te invito a morar en mi mente y mi corazón para que a partir de hoy dirijas, a partir de hoy gobiernes mi ser, y que yo pueda ser un discípulo tuyo y que pueda confiar y crecer en esperanza, en novedad de vida y en esa fe firme y arraigada en tu persona, en tu palabra y en todas las promesas que nos das a través de tu escritura. Amén y amén. Mis estimados oyentes, les invito a acercarse a un ejemplar de la palabra de Dios. Estúdiala. Si se te dificulta, acude con nosotros. Tenemos capacitación para ti. Pero también, si tú deseas ir a una iglesia, busca una iglesia cristiana donde haya un ministro que te pueda enseñar el camino, la verdad y la vida. Si lo encuentras, avísanos, mándanos un mensaje. Y estamos terminando con este tiempo de luces y perfecciones. Nos vemos en el siguiente programa. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.